Hoy vamos a ver la montaña de sal de Cardona. Aquí tenéis el castillete, una de las explotaciones de potasa más importantes del mundo. Así que si quieres saber de qué va todo esto, ya sabes, vamos a ello. Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Freud Sulfato. Cardona está en el centro de Cataluña, al noreste de la península ibérica. Y es un pueblo que llegó a ser muy importante y muy rico, porque aquí tenían, pues esto, la montaña de sal. Un diapiro, que luego os cuento, bueno, esto ya os hice un avance en otro vídeo de lo que era un diapiro, luego os lo cuento también. Y bueno, ha sido una explotación de sal, pero espectacular, gigantesca, que se lleva extrayendo sal desde el Neolítico. O sea, toda la puñetera vida aquí sacando sal. Así que vamos a visitarla y os voy a contar un poquito todo. No sé si te sonará la palabra salario, pero viene de la antigua Roma, cuando a algunos soldados se les pagaba en parte con sal. Se utilizaba para condimentar, para preservar alimentos, como antiséptico, y era súper importante. Así que la sal era riqueza. Tanto que a finales del siglo IX se construyó una fortaleza en Cardona para proteger estas minas. Más tarde llegó a ser un ducado, y en el siglo XV los duques de Cardona eran la familia más rica e importante de la corona de Aragón, solo por detrás de la familia real. Por eso se les llamaba los reyes sin corona. Es un pueblo muy chulo, con callejuelas estrechas, bastante empinadas, no aptas para coches, y luego tiene un castillo que es guapísimo, que está justo enfrente del pueblo. Se puede visitar de forma libre. Tiene también un parador nacional y una iglesia románica que es una pasada. Hay que pagar por verla, pero es increíble. A las afueras del pueblo hay un par de zonas donde puedes aparcar. Te recomiendo que dejes el coche ahí y te muevas andando, ya que el pueblo no es grande y lo puedes recorrer sin problema. El viejo recinto minero se ha convertido en el Parque Cultural de la Montaña de Sal, donde además de ver la mina, puedes ver la sala de máquinas de uno de los pozos, que es un espectáculo lo bien conservada que está. También tienen salas de exposiciones, audiovisuales, artesanía en sal. Yo que tú echaría ahí un ratillo, por lo menos una hora antes de empezar, acércate por allí para ver lo que tienen porque está muy guapo. Te dejo información sobre los precios y los horarios y demás en mi página web freudsulfato.es, así que échale un vistazo si te interesa. El espacio lo preside un castillete de 51,5 metros de alto, que perteneció al Pozo María Teresa. Esta es la mina Nieves. Había otro castillete de 31,5 metros a muy poca distancia, perteneciente al Pozo Alberto, pero fue desmantelado y trasladado a Pola de Gordón, en León. Como dato curioso, decirte que el último accidente mortal que hubo en Castilla y León fue el 28 de octubre de 2013 en ese pozo y murieron 6 personas. Cuando llega tu hora para entrar, tienes que ir a la parte superior del parque, donde te recogen con un minibús y te llevan hasta la entrada de la mina. Vas bajando por una escombrera mientras aparece a tu derecha la imponente montaña de sal de más de 120 metros de alto, y esta escombrera pues te da un paisaje bastante guapo, es una pasada. Cuando llegas abajo y te encuentras delante ese pedazo de montaña con todos los surcos formados por la disolución de las sales con el agua, bueno, es increíble, es muy bonito y es un paisaje impactante. Lo que se visita no es una mina como tal, sino es una prospección. Las minas están bastante por debajo, pero la sensación que te llevas es igual, como si fuese una mina, una gozada. Te adentras en torno a unos 500 metros por una serie de galerías y estás algo menos de una hora. No tiene ningún riesgo, salvo por la altura. Si eres un poco alto, a veces puedes darle en la cabeza, pero pasa te poner un casco al principio, así que no pasa nada. Lo único, ten cuidado de no romper ninguna estalactita. La temperatura dentro es agradable, serán unos 17-18 grados y está bien iluminado. Solo te digo que si llevas ropa de piel o ropa de cuero y tal, si te cae una gota, como tiene tantísima sal, te puede estropear la piel, así que dale la vuelta o déjala fuera o cualquier cosa de estas, pero no la estropees. Es un espectáculo, de verdad que es una gozada ver cómo la sal va cubriendo todo, cómo se va apoderando de todo el espacio y cómo va creando espeleotemas. Hay estalactitas, estalagmitas, coradas, palomitas, bueno, de todo. Se forman muy parecido, igual que en las zonas calizas, lo que pasa que su crecimiento es muchísimo más rápido, pudiendo llegar a formarse en días. Eso sí, son también bastante más frágiles, así que como las roces se van a caer. Y dirás, ¿qué hace toda esta cantidad de sal aquí?
Pues bueno, esta historia empieza hace 65 millones de años, cuando comenzó la orogenia alpina. En este proceso se formaron la mayoría de las grandes cordilleras de nuestro planeta y también de la península ibérica. Por aquella época, lo que hoy es el Mediterráneo estaba ocupado en parte por el mar de Tetis, y este mar penetraba en lo que hoy en día es el Valle del Ebro. Allí se formó un pequeño mar interior cuando, de vez en cuando, en escala geológica, entendedme, lo que ocurría es que este mar quedaba aislado del resto, entonces se creaba un mar interior y se secaba. Al no tener aporte de aguas, pues al final acababa secándose y se acumulaban en el fondo grandes cantidades de sales. Se podía volver a abrir, entraba más agua, se volvía a cerrar, se secaba de nuevo. Y bueno, todo esto os lo cuento en el vídeo de la Laguna Rosa de Torrevieja, pero es lo mismo, pero a escala gigante. Un sistema endorreico que va a ir acumulando enormes cantidades de sales, formando lo que hoy se conoce como la cuenca potásica catalana. Esto ocurrió hace unos 40 millones de años. Las sales, como los yesos, son más dúctiles que el resto de rocas que las rodea y cuando se las somete a presión se comportan de manera especial, pudiendo formar un diapiro. A medida que la placa europea chocaba con la placa africana, el terreno que estaba en medio se empezó a fracturar, formando fallas, y los materiales sedimentarios comenzaron a alzarse. Las sales, al ser maleables, ascendieron a través de las zonas en las que había esas fallas hasta aflorar al exterior formando un diapiro. También os cuento esto en el vídeo del diapiro de la Poza de la Sal, que por cierto es el más grande de Europa. Y así es como se formó esta inmensa montaña de sal de más de 120 metros de alto, y de la cual, como un iceberg, solo vemos la punta. Bajo nuestros pies tenemos casi 2 kilómetros de profundidad de completa sal, convirtiéndose en una de las minas de sal más importantes de Europa. Además, es muy especial porque el hecho de que atraviese toda esta gran cantidad de roca que la rodea y aflore al exterior no es algo tan habitual. Hay evidencias de la explotación minera en Cardona desde la prehistoria, y hasta finales del siglo XVIII se llevó a cabo a cielo abierto. Con la invención de la pólvora, todo esto cambió, y comenzó la verdadera revolución minera de la zona. Durante más de 4.000 años, lo que se extraía era halita, o sal común, cloruro de sodio, ya que es la sal que predomina en la parte superior del diapiro. A principios del siglo XX se construyó el primer pozo vertical, el Pozo Belduque, gracias al cual se descubrió un inmenso yacimiento de potasa que estaba compuesto principalmente por dos sales, silvina o cloruro potásico y carnalita o cloruro potásico magnésico hidratado. Todas estas sales son evaporitas y se acumularon, como os acabo de explicar, por la evaporación de ese mar interior. En 1923, los terrenos de las minas de sal de Cardona pasaron a ser propiedad de Unión Española de Explosivos S.A. y comienza a profundizar dos pozos, el María Teresa y el Alberto. Llegado 1929, comienza la explotación, que continuará de forma ininterrumpida hasta 1990, cuando se cierran las minas. En el 70, las minas pasan a manos de Unión Explosivos Río Tinto, y justo antes del cierre empleaba casi 600 trabajadores. Estuvieron abiertas durante 61 años, y se consiguieron grandes hazañas, pero también hubo que lamentar muchísimas pérdidas. 75 personas perdieron la vida. Las condiciones de trabajo pues eran bastante duras y al final, aunque sea una mina de sal, tiene muchos riesgos. En total, se extrajeron casi 38 millones de toneladas de mineral. Las minas alcanzaron una profundidad de 1.308 metros, creando un inmenso hormiguero de más de 300 kilómetros de galerías, con naves en las que cabría perfectamente un campo de fútbol, o dos. El Pozo María Teresa llegó hasta los 720 metros de profundidad, mientras que el Alberto llegó hasta los 1.000. Dentro había camiones, excavadoras, un montón de maquinaria que tuvo que entrar desarmada por el pozo y se tuvo que montar dentro. Y bueno, aquello era una ciudad en miniatura, o sea, ahí había talleres, había gasolineras, había comedores, había vestuarios, bueno, era una verdadera animalada lo que se llegó a encontrar allá abajo. Al final, pues lo que ocurrió es que las condiciones eran muy duras, la temperatura podía rondar los 50 grados
y se decidió cerrar la explotación porque seguir bajando pues era prácticamente inviable. Flipante el sitio, ¿eh? Pues espero que os haya gustado. Ya sabéis que dejadme en comentarios qué os ha parecido, si lo conocíais. Yo os recomiendo que vengáis a verlo porque me ha parecido brutal, súper bonito y se hace muy corto la visita. Y lo de siempre, nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes!